Cordial saludo, mi nombre es Elkin Beltrán, soy estudiante de agronomía y estoy adscrito al CEAT San José del Guaviare. Bueno, a continuación entonces vamos a centrarnos al tema de reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. Para esto entonces iniciamos con la primera pregunta que nos dice ¿qué estudia la microbiología y por qué es tan importante? La microbiología entonces es la ciencia que estudia, como su nombre lo indique, los microorganismos. Inicia con las siguientes hipótesis, que son cómo surgieron, en qué lugares viven, por qué, cómo se asocian y cooperan los microorganismos. La microbiología va de la mano entonces de la ecología. ¿Por qué? Porque la microbiología también estudia la diversidad y la evolución de las células microbianas. ¿Y qué influencia tienen estas células microbianas en el mundo? Específicamente en espacios como el agua o en las aguas y en los suelos, así como en los organismos superiores como lo son las plantas y los animales. La microbiología gira en torno a dos temas principales. La primera es la comprensión de la naturaleza y el funcionamiento del mundo microbiano, y la segunda es la aplicación de esta comprensión, ¿sí?, del mundo microbiano al beneficio de la humanidad y del planeta Tierra. Las principales diferencias entre microorganismos procariotas y eucariotas tienen que ver básicamente unas en tamaño, ¿sí?, porque las eucariotas son notoriamente más grandes que las procariotas. Otra en la formación genética de las dos, ¿sí?, ya que la célula eucariota tiene un núcleo y este núcleo es donde la célula almacena su ADN, y por el contrario las procariotas son células que no tienen núcleo y por el contrario su ADN flota en el interior de la célula. Los microorganismos que comprenden estas células estas células tienen que ver entonces por el lado de las procariotas son las bacterias y las arqueobacterias. Por el lado de las eucariotas están los microorganismos del reino protistas, fungi, animal y plantas. Aquí algunos ejemplos de los dos tipos de microorganismos. En las eucariotas entonces tenemos hongos, animales, plantas protistas. En los procariotas tenemos algas, algunos hongos también, rizópodos, ciliados y flagelados. Las 7 propiedades de las células microbianas básicamente inician con el metabolismo, que se subdivide en dos, que es el metabolismo genético y metabolismo catalítico. Luego viene la propiedad de crecimiento, que es donde aumenta su número de células, resultado de la división celular. Posteriormente viene la evolución, que es un proceso en donde las células mutan y tienen una variación genética en función de actitudes reproductoras. La motilidad entonces es una propiedad que permite a las células alejarse de condiciones desfavorables con el fin de explorar o conseguir nuevos recursos para el crecimiento de ellas mismas. Luego viene la diferenciación, que puede causar la formación de células especializadas o modificadas para el crecimiento y se da por la aspersión o por la supervivencia. O sea, es una condición que presenta las células para su supervivencia, netamente, la diferenciación. La comunicación tiene que ver con cuando responden a señales químicas en su entorno, como las producidas por otras células de la misma especie o de diferentes especies. La siguiente propiedad tiene que ver también con la comunicación y es el intercambio genético, ya que por medio de la comunicación se da el intercambio genético y es básicamente una condición donde las células pueden transferir o aceptar genes de células vecinas o de células de la misma especie o de diferentes especies.
¿Qué factores controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones microbianas? Básicamente la abundancia y la diversidad se ven estrictamente controladas por dos factores. El primero son los recursos, el alimento disponible, y el segundo son las condiciones como temperatura, acidez, presencia o ausencia de oxígeno. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a sus hábitats? Entonces los microorganismos pueden ser acuáticos, terrestres u organismos superiores. En los acuáticos tenemos el ejemplo los que viven en el mar, en lagos, estanques, corrientes de agua, hielo, etc. Los terrestres, aquellos que viven tanto en el suelo como en el subsuelo, y los organismos superiores, microorganismos que habitan en la superficie o al interior de animales o plantas. ¿Cómo se clasifican los microorganismos? De acuerdo a su forma de agrupación. Entonces, de acuerdo a su forma pueden ser bacterias unicelulares, bacterias, virus, hongos y parásitos. De acuerdo a su agrupación puede ser microorganismos beneficiosos o microorganismos patógenos. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? La distribución de los microorganismos entonces en la Tierra empieza en las profundidades marinas con un 66%, en el subsuelo con un 26%, en el suelo con un 5%, en océanos 2% y el resto de hábitats un 1%. ¿Cómo se benefician la agricultura de los microorganismos? La agricultura se beneficia básicamente en muchos temas, ¿sí? Aquí traemos a colación dos grandes ejemplos. El primero en el tema de la agricultura, con algunos tipos de plantas, que tienen la condición de fijar nitrógeno al suelo, ¿sí? Y mejorar las condiciones químicas y físicas del mismo. Estas bacterias entonces se ubican de forma simbiótica entre las raíces de las plantas para hacer este trabajo. El segundo ejemplo entonces es el de la mano derecha y tiene que ver con la transformación del alimento en energía o en proteína, para nuestro beneficio, que es entonces el ejemplo de los microbios presentes en el rumen de un animal rumiante, valga la redundancia, que se encargan de digerir el alimento que ellos consumen y convertirlo en proteína, ya sea carne o ya sea leche u otro asimilable para nosotros. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? La bioremediación entonces es esencial para recuperar suelos que ya por condiciones ambientales o externas hayan perdido sus características y sean no aptos para cultivar, ¿sí? Y esto pues lo que hace es que atenta contra la seguridad alimentaria y contra la productividad agrícola. ¿Qué estrategia de bioremediación me llama la atención? Me llama la atención la bioremediación de metales pesados, en donde al incluir bioquímicos y microorganismos para acumular o transformar metales pesados, se logra la recuperación o la transformación de elementos tóxicos del suelo que pueden tener trazabilidad en diferentes cultivos. ¿Por qué me llama la atención este tipo de bioremediación? Porque mediante esta estrategia nosotros podemos recuperar o asimilar el cadmio en el suelo, que da trazabilidad en el producto final del cacao, por ejemplo, por llevar a colación un ejemplo, y afectando las exportaciones de este producto en nuestro país. Bueno, el microorganismo que yo seleccioné fue la Agrobacterium sp y lo traje o me llamó la atención porque en la región en donde yo habito se presentó una degradación de los suelos mediante el uso abusivo de agroquímicos en el proceso de producción de cultivos ilícitos, entonces y básicamente por el uso del glifosato, ¿sí? Entonces
mediante este microorganismo sería posible remediar y recuperar dichos suelos para